por hablarles de un solo temita de las bases para la reforma civil y comercial. Me preguntaba Joel, las bases las pueden encontrar en la web, se pueden bajar de manera libre, y me pareció interesante por lo siguiente. En primer lugar, me parece importante que nosotros sepamos qué son las bases. Y las bases es un documento, es una propuesta de reforma, fruto del pensamiento mayoritario, no unánime, de personas que integran la cátedra y la matrícula. Me parece interesante que nosotros sepamos un poco la composición por algunas cuestiones que escuchamos en los videos hablando del proceso judicial 365. En primer lugar, nosotros vemos que las bases está integrada por 17 miembros. De estos 17 miembros, 11 están relacionados al Poder Judicial, 6 son abogados de la matrícula. Pero solo uno de ellos, y o casualidad es un profesor de esta casa, no pudo sacar el documento junto con el resto del grupo porque sus ideas o las ideas del resto del grupo no tenían nada que ver con lo que nosotros hablamos acá, y es precisamente el profesor Calviño que hizo una propuesta por separada que la pueden encontrar publicada en la ley. Me parece esto interesante por el tema de la composición de los grupos que deciden las cosas, tienen un poco que ver a veces con los sesgos en las tomas de decisiones que nos hablaba el profesor en los videos de hablando del proceso judicial 365. Y además, sin perjuicio, que también una observación que me pareció muy interesante en el capítulo 71 del profesor Cuccinelli con relación a esto que nosotros estamos imbuidos en una cultura inquisitiva y que marca nuestros procederes y marca aún las reformas cuando queremos hacerlas en un sentido, nuestra impronta cultural influye, implica, pese a todo ello, creo de alguna manera las bases una oportunidad perdida. ¿Perdida para qué? Para poder darle coherencia al derecho procesal. ¿Por qué? Porque si bien con dificultades o no, de alguna manera el proceso, el derecho procesal penal avanza en un sentido hacia un proceso acusatorio, el derecho procesal civil va permanentemente en sentido contrario. Y si no, veamos lo que nos contó Terraza sobre las bases y los comentarios que nos hizo también Gustavo Calviño cuando nos habló del tema. Y las bases son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque lo que pasa en Buenos Aires es importante para el resto del país. Si bien, en principio, las bases o el eventual código procesal que surja de esta propuesta que se hizo en las bases va a regir para los tribunales federales, derrama o impacta en el resto de las provincias. Y en particular en la mía, que como ya les dije, mi provincia tiene cierta tendencia a copiar lo que sale en Buenos Aires y valerse de la jurisprudencia que allí se dicte, de la bibliografía que allí se haga. De las bases que quiero tomar, por suerte, no todo lo que habló Gustavo Terraza, sino solo un punto. Y quiero tomar el punto 17, en parte porque yo soy, además de abogada, mediadora. Y me pareció interesante porque ustedes en esta provincia también tienen la mediación previa obligatoria. Fíjense, yo, la verdad, no salía del estupor cuando lo vi. El punto 17, y no quiero sino ser textual, sostiene: carga de revelar a la contraparte la prueba. Se evaluará, asimismo, al redactar el anteproyecto, que antes de la interposición de la demanda, por ejemplo, durante la etapa de mediación, cada una de las partes tenga la carga de presentar a la contraria una lista de las pruebas de las que habrá de valerse y los hechos que procura acreditar. El incumplimiento de esta carga impediría que la parte incumplidora pueda valerse de esas pruebas durante el juicio. Esta solución, de adoptarse, deberá tener incentivos adecuados para abogados y litigantes. Yo, como les decía, no salía del asombro la primera vez que leí, no sé qué impresión les causa a ustedes.
Me pregunto si es plausible que en el proceso de mediación prejudicial nosotros podamos tener, o sea, prejudicial, nosotros no hicimos nuestros escritos de demanda. Si el actor no hizo el de demanda, mucho menos hice yo el de contestación de demanda. ¿Puedo tener mi lista de la prueba que voy a usar? ¿Puedo saber ya todos los hechos que voy a decir? Yo creo que esto se enmarca en parte en el desconocimiento, en la lástima que no han venido a nuestra maestría, porque si no sabrían la diferencia entre conflicto y litigio. Es una lástima, por supuesto. Si no sabrían la diferencia entre conflicto y litigio. Y verdaderamente hay una brecha entre el conflicto y el litigio, por múltiples motivos. Porque nosotros a veces en nuestros estudios no nos queda otra que con el conflicto que nos trae nuestro cliente hacer algún recorte por algún motivo. Y eso no significa que nosotros seamos perversos ni que nosotros seamos malvados, simplemente que muchas veces puede ocurrir, por ejemplo, que no existe la manera de acreditar correctamente una determinada cuestión, decidamos recortarla, o que nuestro cliente no tenga los fondos para afrontar determinada otra cuestión y entonces por una cuestión económica también se recorte, etc. Da igual, el punto es que hay una diferencia entre conflicto y litigio. Creo que además desconoce cuál es la labor que nosotros hacemos. Y lo real es que independientemente que podamos haber ido a una etapa de mediación previa, nosotros pulimos nuestra demanda y la corregimos 80 veces hasta que en algún momento, bueno, basta, hay que presentarla o vence. En el caso de la contestación de demanda, mucho mayor aún. Mal puedo yo contestar, saber mi lista de la prueba y los hechos que voy a valerme si ni siquiera he recibido la demanda con cuál es la propuesta o cuál es la idea de ese conflicto. Yo puedo saber que tengo con ustedes un accidente de tránsito, pero cómo es para ustedes y qué voy a contestar al respecto no lo sé hasta tanto no reciba precisamente la demanda de ustedes. Yo me pregunté el por qué. ¿Por qué esto? Y lo único que estoy viendo, digamos, ¿qué es lo que supuestamente se propone en las bases? Y se propone tratar de lograr un proceso más eficiente. Ahora, ¿esta eficiencia es sobre la base de cortar los derechos de nuestros clientes? Si nosotros no hicimos esa lista de la prueba, nunca más podremos ofrecer esa prueba ni referirnos a esos hechos. Yo les pido, por favor, que nosotros estemos atentos y que tengamos en nuestros respectivos lugares de trabajo, en nuestras provincias, en donde estemos, la participación que teníamos que tener para poder intervenir en este tipo de reformas que están pensando hacerse. Mi provincia todavía no ha llegado, lo único que se pretende es de intervenir, digamos, con lo que hay, o sea, con el proceso como lo tenemos, hacer etapas orales con la audiencia de preliminar, y poner una audiencia de vista de causa que todavía no tenemos, y con eso oralizar el proceso. Pero verdaderamente creo que esta impronta a cercenar derechos es sumamente grave, y además veo algo que no me gusta con respecto a los letrados, porque esto, ¿qué incentivos nos pueden ofrecer? ¿Qué hagan cuando quieren decir incentivos? ¿Por qué si no hicimos la lista y van a cercenar los derechos de nuestros clientes, como contrapartida nos ofrecen incentivos? Si piensan que nosotros ocultamos, si piensan que nosotros tenemos actitudes contrarias a la moralidad, creo que la manera de atacarlas no es precisamente a través de reformas que cercenen los derechos de nuestros clientes, sino, muy por el contrario, a través de las sanciones, que es más, muchísimas veces nosotros pedimos que se apliquen sanciones y los jueces no las aplican. En definitiva, mi cortita y humilde propuesta es que estemos atentos y que una pequeña perla que es este artículo, veamos la trascendencia que puede tener para el ejercicio cotidiano de nuestra profesión. Les agradezco.